Mi novia quiso humillarme en mi graduación terminándome frente a todos en el micrófono, pero la humillada fue ella. Nunca imaginé que una situación así terminaría formando parte de mi vida. Siempre pensé que esas historias que circulan por internet estaban exageradas o contadas desde una sola perspectiva. Pero después de lo que ocurrió el día de mi graduación, entendí que la realidad puede ser incluso más incómoda, más directa y mucho menos controlable que cualquier relato viral. Para dar un poco de contexto, mi nombre es Daniel, tengo 25 años y me gradué recientemente de Ingeniería Civil. Durante casi toda la carrera estuve en una relación con Laura. No fue algo pasajero ni superficial. De hecho, si soy honesto, gran parte de mi vida universitaria está ligada a ella. Nos conocimos incluso antes de entrar oficialmente a la universidad. Unos meses antes de comenzar el primer semestre, ambos coincidimos en un curso preparatorio. Era opcional, pero muchos lo tomaban para no llegar completamente perdidos. Ahí fue donde hablamos por primera vez. No fue nada especial. Solo intercambiamos ideas en un ejercicio grupal y después cada uno siguió con lo suyo. Pero cuando empezaron las clases formales y la volví a ver, hubo algo distinto. Una sensación de familiaridad. Como si ya existiera una pequeña conexión previa. Empezamos a hablar más seguido. Al principio eran conversaciones básicas, tareas, profesores, horarios. Pero poco a poco se volvieron más personales. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Ambos éramos bastante disciplinados, organizados y muy enfocados en nuestros objetivos. Unas semanas después, ya pasábamos casi todo el tiempo juntos. Y en menos de 2 meses, éramos pareja. Puede sonar rápido, pero en ese momento todo parecía natural. No hubo drama, ni dudas. Simplemente ocurrió. Durante los primeros años, nuestra relación fue estable. No éramos una pareja conflictiva. De hecho, muchas personas nos veían como el ejemplo dentro de la facultad. Siempre juntos, siempre organizados, siempre cumpliendo con todo. Trabajábamos bien en equipo y eso se reflejaba en nuestros resultados. Pasábamos noches enteras preparando proyectos, corrigiendo planos, revisando cálculos. Nos apoyábamos en los momentos de mayor estrés, que en nuestra carrera no eran pocos. Había una conexión muy fuerte, no solo emocional, sino también académica. Sin embargo, había algo que en ese momento no parecía importante, pero que con el tiempo entendí que sí lo era, ambos éramos competitivos. Mucho. Aunque nunca competíamos directamente entre nosotros, siempre queríamos destacar. Y lo logramos. Con el paso del tiempo, empezamos a posicionarnos entre los mejores de la generación. Nuestros promedios eran altos, varios profesores confiaban en nosotros y muchas veces éramos elegidos para proyectos importantes. Eso también hizo que pasáramos aún más tiempo juntos. Éramos prácticamente inseparables. Pareja, compañeros de equipo, apoyo constante. Fuera de la universidad, la relación también parecía sólida. Salíamos, hablábamos de planes a futuro, incluso llegamos a mencionar la posibilidad de vivir juntos después de graduarnos. Todo parecía encaminado. Pero en el último año, algo empezó a cambiar. No fue algo repentino. No hubo una pelea fuerte ni un evento claro que marcara el inicio. Fueron pequeños detalles. Comentarios aislados que, en su momento, parecían inofensivos. Recuerdo una conversación en particular. Estábamos sentados después de una clase larga y ella dijo algo como: siento que cuando terminemos la carrera quiero hacer cosas diferentes, salir más, no sé, vivir un poco más. No le di importancia. Era normal sentirse así después de años de presión académica. Pero el problema no fue ese comentario, sino que empezó a repetirse. Cada vez hablaba más de salir, de fiestas, de conocer gente nueva. Pero no lo decía en tono ligero. Había algo más profundo, como si sintiera que había perdido una etapa importante. Al mismo tiempo, empezó a juntarse más con un grupo de amigas que yo no conocía bien. No parecían malas personas, pero eran muy distintas a nosotros. Más impulsivas, más enfocadas en el momento. Y poco a poco, su influencia empezó a notarse.
Varias veces, estando yo presente, hacían comentarios que me incomodaban. Deberías aprovechar ahora. No te quedes con el primero. La vida no es solo estudiar. Lo decían riendo, como si fuera un consejo amistoso. Pero había algo detrás de esas palabras. Lo que más me llamaba la atención no era lo que ellas decían, sino la reacción de Laura. No respondía. No ponía límites. Solo sonreía o cambiaba de tema. Al principio lo ignoré. Pensé que no tenía importancia. Pero con el tiempo, su actitud empezó a cambiar. Se volvió más distante en ciertos momentos. No siempre, pero lo suficiente como para notarlo. Las conversaciones sobre el futuro también cambiaron. Antes hablábamos de planes juntos. Ahora, cuando mencionaba algo a largo plazo, respondía de forma vaga o desviaba el tema. No era una ruptura clara. Era más bien una especie de desconexión progresiva. Aún así, la relación continuó. Seguíamos pasando tiempo juntos, trabajando en equipo, aparentando ser la misma pareja de siempre. Y ese aparentar es importante, porque para los demás nada había cambiado. Seguíamos siendo la pareja ejemplar. Y eso fue lo que llevó a lo que pasó después. Unos meses antes de la graduación, varios profesores se acercaron a nosotros con una propuesta. Querían que diéramos el discurso de generación. Pero no por separado, sino juntos. Decían que representábamos el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Que sería simbólico que una pareja cerrara esa etapa frente a todos. A mí me pareció un honor. A Laura también, o al menos eso parecía. Aceptamos. Durante semanas trabajamos en el discurso. O al menos eso creía. Empezamos juntos, compartiendo ideas, organizando la estructura. Pero conforme se acercaba la fecha, ella empezó a tomar más control. Decía que quería que fuera más impactante, más real. No me opuse. Confiaba en ella. Sin embargo, hubo momentos en los que sentí que algo no encajaba. Algunas partes cambiaban sin que me avisara. Cuando preguntaba, decía que eran ajustes menores. No insistí. Tal vez debería haberlo hecho. El día de la graduación llegó. Era un evento importante. Nuestras familias estaban ahí. Había orgullo, emoción, nervios. Nos sentaron en primera fila. Todo parecía perfecto. Cuando comenzó la ceremonia, todo siguió el protocolo habitual. Discursos, reconocimientos, aplausos. Y entonces llegó nuestro momento. Subimos al escenario. El auditorio estaba lleno. Al principio, todo salió exactamente como lo habíamos ensayado. Al principio, todo salió exactamente como lo habíamos ensayado. Tomé el micrófono y comencé con la introducción. Hablé del esfuerzo colectivo, de los años de estudio, de los desafíos que parecían imposibles al inicio. Laura continuó con naturalidad. Su tono era firme, seguro, como siempre. Alternábamos partes de manera fluida. Todo estaba bien estructurado. Mencionamos a nuestros profesores, a nuestras familias, a los compañeros que hicieron el camino más llevadero. Incluso hubo momentos en los que el público reaccionó con pequeñas risas o asentimientos. Yo empezaba a relajarme. Pensé que todo saldría perfecto. Cuando nos acercábamos al final, hicimos una breve pausa. Era el cierre que habíamos preparado. Agradecimos nuevamente y hablamos del futuro, de las oportunidades que vendrían después de la universidad. El auditorio respondió con aplausos. En ese momento, creí que todo había terminado. Pero no fue así. Laura dio un pequeño paso hacia adelante y volvió a acercarse al micrófono. Antes de irnos, quiero decir algo más. Su tono cambió. Ya no era formal. Era más personal. Al principio pensé que sería algo improvisado, una reflexión breve. Estos años han sido importantes, continuó, pero también siento que me perdí muchas cosas. Algunas personas rieron suavemente, como si fuera un comentario relatable. Estudiar tanto, enfocarme tanto, hizo una pausa, hizo que dejara de lado otras experiencias. Yo la miré, confundido.
Eso no formaba parte del discurso. Y creo que no soy la única, añadió mirando al público. Muchos aquí seguramente sienten lo mismo. Hubo murmullos de aprobación. Hasta ese momento, todo parecía una reflexión espontánea. Nada grave. Pero algo en su expresión me inquietaba. Por eso, continuó, a partir de hoy quiero hacer las cosas diferente. El tono del auditorio cambió ligeramente. Más atención. Más expectativa. Quiero salir más, conocer gente, tomar decisiones sin pensar tanto en lo correcto o lo esperado. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Eso ya no era solo una reflexión general. Quiero dejar de vivir como si todo estuviera planeado. Hizo una pausa. Y entonces dijo algo que cambió completamente el ambiente. Y eso incluye mi relación. El silencio no fue inmediato, pero sí progresivo. Como si la gente empezara a entender hacia dónde iba. Yo me quedé inmóvil. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniel, dijo, esta vez mirándome directamente, tú has sido una parte muy importante de mi vida. El auditorio se quedó completamente en silencio. Pero siento que necesito vivir otras cosas. Conocerme mejor. No quiero seguir en algo que ya no siento igual. Cada palabra caía con un peso difícil de procesar. No era un ataque directo. No era agresivo. Pero el momento, el lugar. Lo hacía mucho más fuerte. Por eso, continuó, creo que lo mejor es que terminemos aquí. Silencio absoluto. No hubo gritos. No hubo risas. Solo silencio. Sentí como si todo se hubiera detenido. Mi mente intentaba reaccionar, pero no encontraba una respuesta clara. La miré. Ella evitó mi mirada por un segundo. Parecía nerviosa. Eso fue lo primero real que noté en ella. No seguridad. Nervios. Respiré hondo. Podía bajar del escenario. Podía irme. Podía no decir nada. Pero algo dentro de mí no me lo permitió. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue incredulidad. Tal vez simplemente necesitaba entender. Extendí la mano y tomé el micrófono. Ella me miró, sorprendida. No tenía nada preparado. Entonces, empecé, intentando mantener la voz estable, ¿todo esto era parte del plan? Algunas personas se movieron incómodas en sus asientos. No, respondió rápidamente. Solo necesitaba decirlo. Asentí lentamente. ¿Aquí? No respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. Miré al público por un segundo. Luego volví a verla. Sabes, continué, si querías terminar, podías hacerlo en cualquier otro momento. Mi voz no era fuerte, pero se escuchaba con claridad. No hacía falta hacerlo frente a todos. El ambiente seguía completamente tenso. No quería seguir fingiendo, dijo, intentando justificarse. Pero si pudiste esperar hasta este momento, respondí. Hubo algunos murmullos. No estaba enojado en el sentido explosivo. Era algo más frío. Más claro. 4 años, añadí. 4 años juntos, y decides terminar justo aquí. Ella bajó la mirada. No tenía una respuesta convincente. Respiré hondo otra vez. Sentía una mezcla de emociones, pero poco a poco algo dentro de mí se estaba ordenando. Está bien, dije finalmente. Esa respuesta generó una pequeña reacción en el público. No esperaban eso. Si eso es lo que quieres, está bien. Hice una pausa breve. Pero hay algo que sí quiero decir. Ahora el auditorio estaba completamente atento. No es la decisión lo que importa. La miré directamente. Es la forma. El silencio se hizo más pesado. Porque cuando haces algo así, continué, no solo hablas de lo que sientes. Hice una pausa corta. Hablas de quién eres. Algunas personas asintieron levemente. Ella no dijo nada. Y hoy, añadí, dejaste claro eso. No hubo gritos. No hubo espectáculo.
Solo una verdad incómoda en el aire. Laura respiró hondo. Parecía contener las lágrimas. No quería lastimarte así, dijo en voz baja. Pero lo hiciste, respondí sin cambiar el tono. No era un ataque. Era un hecho. El profesor que estaba cerca del escenario dio un paso adelante, anticipando que la situación podía escalar. Pero ya no había necesidad. Creo que ya dijimos suficiente, dije. Solté el micrófono. El sonido resonó levemente. Miré al público una última vez y luego bajé del escenario sin esperar nada más. Detrás de mí, Laura se quedó unos segundos inmóvil. Luego también se fue. El auditorio tardó unos segundos en reaccionar. No hubo aplausos inmediatos. Solo confusión. La ceremonia continuó, pero ya nada tenía el mismo peso. Para mí, todo había terminado ahí. Bajé del escenario sin mirar atrás. No sabía exactamente hacia dónde iba, solo necesitaba salir de ahí. El ruido del auditorio empezó a volver poco a poco, como si alguien hubiera subido el volumen de golpe. Voces, murmullos, comentarios cruzados. Algunos compañeros se acercaron casi de inmediato. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? No puedo creerlo. Escuchaba sus voces, pero no las procesaba del todo. Asentía, respondía con frases cortas, casi automáticas. Sentía una especie de vacío extraño. No era rabia pura, tampoco tristeza completa. Era algo más confuso. Como si mi mente todavía no alcanzara a entender lo que acababa de pasar. Salí del auditorio y me quedé unos minutos afuera, solo. El aire se sentía distinto. Más frío, más real. Mis padres salieron poco después. Mi madre me abrazó sin decir nada. Mi padre solo puso su mano en mi hombro. Ese gesto fue suficiente. No hacía falta hablar. La ceremonia terminó sin que yo regresara. Para ser honesto, ya no tenía sentido hacerlo. Esa noche casi no dormí. No dejaba de repasar el momento en mi cabeza. Cada palabra, cada pausa, cada mirada. Intentando encontrar en qué punto todo había cambiado tanto. Al día siguiente, el tema ya se había esparcido. Alguien había grabado lo ocurrido. El video empezó a circular rápidamente. Primero entre compañeros, luego en otras facultades, y en cuestión de horas ya estaba en redes sociales. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunas personas me escribían para apoyarme. Otras solo querían detalles. Algunos simplemente reaccionaban con sorpresa. Las opiniones estaban divididas. Había quienes decían que ella había sido completamente inapropiada. Otros pensaban que ambos habíamos expuesto algo que debía ser privado. Pero la mayoría coincidía en algo, la situación había sido incómoda para todos. Durante los siguientes días, todo giraba en torno a eso. Amigos me invitaban a salir para despejarme. Otros me decían que había manejado bien la situación. Algunos incluso lo veían como una especie de momento digno. Pero yo no lo sentía así. No había orgullo. Tampoco arrepentimiento total. Solo una sensación de cierre abrupto. Porque más allá de todo, Laura no era solo mi exnovia. Había sido parte de mi vida durante años. Habíamos construido una rutina, planes, recuerdos. Y todo eso terminó en unos minutos frente a un auditorio lleno. Con el paso de los días, empecé a ver las cosas con más claridad. Sí, me dolió. Sí, fue una exposición innecesaria. Pero también entendí algo importante. Ella ya no estaba en el mismo lugar que yo. Y probablemente llevaba tiempo sintiéndolo. Solo que eligió el peor momento para decirlo. 3 días después, ocurrió algo más. La hermana de Laura publicó un mensaje en redes sociales. No era agresivo, pero sí emocional. Decía que Laura estaba pasando por un momento difícil, que no esperaba que la situación se volviera pública de esa manera, y que la reacción de las personas había sido más dura de lo que imaginaban. La publicación generó muchas respuestas. Algunas eran empáticas.
Otras bastante críticas. Pero lo más evidente era que la historia ya no les pertenecía solo a nosotros. Se había vuelto algo público. Algo que la gente analizaba, juzgaba y comentaba desde afuera. Eso fue lo que más me hizo reflexionar. Cómo una decisión impulsiva puede escalar más allá de lo que uno imagina. Un par de semanas después, todo empezó a calmarse. La gente dejó de hablar del tema. Aparecieron nuevas historias, nuevas distracciones. El video dejó de circular con la misma intensidad. Y poco a poco, la vida volvió a una especie de normalidad. Supe por terceros que Laura se había ido por un tiempo a otra ciudad. No para siempre, pero sí lo suficiente como para tomar distancia. No intenté contactarla. No porque hubiera odio, sino porque entendí que ya no tenía sentido. Había cosas que simplemente no se podían reconstruir. Yo, por mi parte, empecé a enfocarme en lo que venía después. Trabajo, proyectos, nuevas rutinas. Al principio fue extraño. Después de tanto tiempo compartiendo todo con alguien, el silencio se siente diferente. Pero con el tiempo, ese silencio deja de ser incómodo. Y se convierte en espacio. Espacio para pensar. Para reconstruir. Para entender. Hoy, viendo todo con distancia, no idealizo lo que pasó. No fue un buen momento. No fue algo que repetiría. Pero tampoco lo veo como algo completamente negativo. Fue un punto de quiebre. Una situación límite que dejó muchas cosas claras. Que las decisiones impulsivas tienen consecuencias. Que la forma en que haces algo puede ser tan importante como el que haces. Y que no todas las historias terminan de forma ordenada o justa. A veces simplemente terminan. Esa fue la última vez que hablé con Laura. Y, siendo honesto, probablemente la última vez que nuestras vidas coincidieron de esa manera.